Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Bueno, así antecedemos la entrevista que vamos a hacer en este momento porque tenemos esta noche la visita de Luis Petri de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio. Esta noche, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias, ¿Qué tal? gracias ¿Cómo por le va, recibirme. doctor Petri? Muy bien, muy contento. Bueno, qué lindo. Nos contaba fuera de aire que recién llegó al departamento esta mañana y ha estado en varias visitas y reuniones. Sí, con una intensa actividad toda la mañana, reuniéndome con vecinos, con emprendedores, con comerciantes, Sí. y recién termina una reunión en el comité departamental de la Unión Cívica Radical, donde también tuve la posibilidad de reunirme al mediodía con Ernesto Sanz en su estudio, así que fue muy importante para mí porque claramente es un hombre imprescindible de la política argentina. Claramente. Una persona que, entre otras cosas, le dio la posibilidad a los argentinos que en el 2015 tuviésemos una alternativa a partir de la creación y la fundación de Cambiemos o Juntos por el Cambio, y que hoy es la alternativa a este muy mal gobierno de Alberto Fernández, y eso, entre otras cosas, es mérito de Ernesto, de Lilita, de Mauricio Macri, que entendieron que había que unir a la oposición republicana para enfrentar un kirchnerismo que se presenta como hegemónico, ¿no? Recorriendo la provincia con ambiciones para el año que viene, ¿quiere ser gobernador, Petri? Yo quiero ser gobernador de Mendoza, pero creo que hoy no es momento de hablar de candidaturas, creo que es momento de escuchar a la gente, porque la gente está sufriendo, me lo dice todo el tiempo en la calle, no llega a fin de mes por la inflación, tiene problemas de empleo, sus hijos se quieren ir del país, si no es que ya se fueron, tiene problemas de inseguridad. Y nosotros los políticos tenemos que hacernos cargos de este momento que vive la Argentina, primero para escuchar y segundo para en el 2023 proponerles un sendero de esperanza que los vuelva a hacer creer que este país es viable y que tenemos una Argentina posible y una Mendoza que es necesario transformar para que muchos de los que hoy deciden irse del país revean su decisión y se queden en la provincia y en el país, ¿no? Claro, claro. Bueno, y entonces ya fuera de preguntarle cómo ve el país hoy en día, es esta esperanza y esto que se viene para un futuro, ¿cómo se podría cambiar? Bueno, primero atacando los problemas estructurales. Mira, yo hablaba con comerciantes y todos los comerciantes o los empresarios, lo primero que me dicen es, yo podría dar 2 o 3 puestos de trabajo más, pero necesito 2 condiciones. Primero, que modifiquen las normas laborales. Y uno dice, la verdad que hay que modificarlas porque tenemos leyes laborales del siglo pasado y en donde tenemos la mitad de nuestros trabajadores totalmente precarizados. Leyes laborales que no los alcanzan, que los colocan en las peores de las condiciones. Y la otra cuestión, que es imprescindible, es bajar la carga impositiva. El Estado está asfixiando al trabajador, al empresario, al comerciante, a todo, al laburante. Entonces, para bajar la carga impositiva tenemos que bajar el gasto público. Y si bajamos el gasto público empezamos a resolver uno de los graves problemas que tenemos, que es el de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es hija del gasto público. Claro. Un Estado que gasta mucho, pero devuelve malos servicios a los contribuyentes. Necesitamos un Estado más chico y más eficiente, con servicios públicos de calidad, con una buena educación, con una buena salud y con un buen servicio de seguridad. ¿Qué rescata del gobierno de Suárez en este momento y qué cambiaría? Bueno, yo lo que rescato es el manejo de la pandemia, ¿no? Yo valoro mucho que Rodolfo se haya despegado en momentos que eran difíciles, porque había mucha incertidumbre, y haya liberado los sectores productivos y no haya cerrado las escuelas, por ejemplo, el tiempo que las terminó cerrando Alberto Fernández, y no haya asfixiado a la economía como lo terminó haciendo el gobierno nacional con graves perjuicios que hoy estamos viviendo e incluso padeciendo hasta hoy. Por ahí quizás me hubiese gustado una reforma educativa pensándola en el trabajo. No es una crítica, pero sí creo que es el gran desafío que viene. Pensar una educación para el trabajo. Pensar una educación que haga posible que el chico termine la secundaria, por ejemplo, y pueda insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo? Te doy un ejemplo. Enseñando inglés desde salitas de 4 hasta 5º año. ¿Para qué? Para que ese chico, teniendo aprendido el inglés, pueda insertarse, por ejemplo, en sectores como el del turismo, la gastronomía, la hotelería, que el único requisito que piden es que las personas sepan inglés. Le cambiamos la vida. Claro. Le cambiamos la vida a ese chico.
Entonces no lo digo como crítica, digo, esto es lo que tenemos que hacer a futuro. Esta es la Mendoza que tenemos que pensar con una educación para el trabajo, con una seguridad que prevenga y reprima los hechos delictivos, fundamentalmente los delitos contra la propiedad, utilizando tecnología, con un Estado inteligente que acorte las distancias. Piensen ustedes, tienen el celular en su banco, ¿por qué no pueden tener el Estado provincial en su banco? Y pagar los servicios y hacer los trámites, de la misma manera que hoy lo hacen con su banco, con su obra social. Tener una obra social que funcione como una prepaga, por ejemplo, ¿por qué no es posible? Y hoy en día el empleo también está mucho en el emprendedurismo, ¿no? Sí. Y eso no sé si ya es una tendencia que se está marcando firmemente o viene a reemplazar o va a fusionarse con el trabajo tradicional como lo conocemos. Bueno, si hay algo que rescato de Mendoza y que se ha perdido en otras provincias, es el espíritu emprendedor. Sí. Nosotros somos una provincia forjada por el esfuerzo, por el sacrificio, porque tenemos que luchar contra un suelo que es hostil, contra un clima que es hostil, y el mendocino arriesga, el mendocino emprende, el mendocino no se conforma, hay iniciativa privada. En otras provincias, por ejemplo Formosa, el 70% de los formoseños dependen de un cheque del Estado. Claro. Y eso termina siendo un círculo vicioso. En el caso de la provincia de Mendoza, los mendocinos quieren arriesgar, quieren crecer y quieren emprender, y quieren solamente que el Estado no se las haga difícil, que el Estado al menos no les ponga trabas, quieren un Estado que no genere trámites burocráticos que les impida, por ejemplo, habilitar un comercio en un término de 15 días y tenga que esperar 60, 90 días para habilitar un comercio, porque eso supone muchísimas trabas. Si quiere poner una industria, que el Estado no frene esa industria con papeleos burocráticos, que lo único que hacen es impedir que hayan inversiones en la provincia de Mendoza. Hay dos figuras radicales que de alguna manera se contraponen a la figura de Mauricio Macri. Uno de ellos es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien afirmó recientemente en declaraciones periodísticas que si hay una interna le va a ganar por paliza a Macri. Y otro es Facundo Manes, que sostiene que el expresidente todavía tiene algunas causas pendientes con la justicia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo primero creo que hay que fortalecer el espacio. Yo creo que no hacen bien estas críticas, yo lo dije públicamente. No, me parece que tenemos que cuidar un espacio y hace flaco favor a que cuidemos el espacio, que existan críticas que no se ajustan a la realidad. Y en el fortalecimiento del espacio hay que permitirse también las diferencias. Lógicamente hay que permitirse las diferencias con mucho respeto, pero en donde nosotros tenemos que dar certeza es en el programa económico que le vamos a ofrecer a los argentinos. Y ahí yo creo que los candidatos, cualquiera sea, se tienen que poner de acuerdo. Nosotros no podemos dudar respecto de la reforma laboral que necesita la Argentina, la reforma impositiva para que se libere la fuerza productiva del país, la reforma del Estado. Vos pensás que tenemos empresas del Estado que tienen un déficit igual al ajuste que acaba de hacer Massa, con más de 90.000 empleados de empresas del Estado que todas prácticamente terminan dando déficit. Entonces, tenemos que achicar los gastos de la política. La sociedad está esperando que la política dé el ejemplo. No le podemos exigir a la sociedad que pague más impuestos, que pague más servicios, si primero la política no da el ejemplo. Hay que bajar los impuestos, pero la política tiene que ser la primera que se ajuste. Creo que esa es la Argentina que viene y esa es la Argentina que están esperando los argentinos para imaginarse que vamos a tener un país que va a recuperar el crecimiento, que va a bajar la inflación y que va a generar inversiones que posibiliten la creación de puestos de empleo, que es lo que todos queremos. Si bien todavía falta, pero va a tener competidores dentro de la provincia, como el intendente de Las Heras, Orozco, ¿que ya se mencionó? Claro. Y Ulpiano Suárez de Capital. ¿Cómo se diferencia de ellos? O más o menos. No sé, todos me conocen, todos saben cómo me he desempeñado yo cuando me tocó ser legislador. Yo soy una persona apasionada, que tengo coraje. Ellos son muy buenos candidatos también. Me parece que el debate político fortalece, el debate de ideas, de propuestas, la visión, que nosotros tengamos la posibilidad de decirle a los mendocinos qué provincia queremos, pero no en los próximos 4. ¿Qué provincia queremos para los próximos 20 años? Claro. Digo, proyectar Mendoza para los próximos 20 años y para eso acordar también con la oposición políticas de Estado. Que digamos,
estas son las obras de infraestructura que gobierne quien gobierne, la provincia de Mendoza tiene que hacer. Usted mencionó al comienzo de esta charla que mantuvo un encuentro con el doctor Sí, Ernesto claro. Sanz. Y tenemos ahí una mirá. fotografía. Estuvimos viendo en las Bueno, redes. En las redes apareció. Es un imprescindible, Ernesto. ¿Qué habló con Ernesto Sanz? Bueno, hablamos de las dificultades y de los problemas del país, y Ernesto, con esa claridad y profundidad y agudeza que lo caracteriza, rápidamente saliendo de la coyuntura y pensando esa Argentina del largo plazo, ¿no? Y pensando en cómo le vamos a devolver la tranquilidad perdida a los argentinos que hoy viven angustiados y que reclaman instituciones más fuertes, que reclaman una economía que se reactive, que reclaman trabajadores que encuentren el trabajo que perdieron. Y me parece que la visión, la claridad conceptual que tiene Ernesto Sanz hace que sea un hombre de consulta que no podemos desaprovechar en Mendoza. Si nosotros en Mendoza tenemos que convocar, miren lo que les voy a decir, a hombres como Ernesto Sanz, a exgobernadores, para que nos digan no solamente las cosas que hicieron, sino las cosas que se arrepienten de no haber hecho o no pudieron, y Mendoza necesita. Tenemos muy buenos exgobernadores que merecen ser convocados, escuchados. Digo, así como tenemos que convocar a los empresarios para decirles cuál es el perfil de trabajador que ustedes necesitan, para que nosotros desde la secundaria ya los empecemos a formar. ¿También escucharían a exgobernadores de otros De otros partidos, por supuesto, hay que escucharlos a todos. Bien. Bueno, y Ernesto, lógicamente, ha sido un brillante parlamentario y, como yo te decía recién, uno de los constructores fundacionales del espacio que hoy le da una esperanza al pueblo argentino. Muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la visita esta No, noche. gracias a ustedes. Y un cariño a todos los sanrafaelinos que hoy me lo brindaron en las calles, que me alentaron y que fueron al comité de provincia, muchos de ellos, alentándome para que siga dando esta pelea. Muchas gracias. Excelente. Gracias por su presencia, A doctor ustedes. Petri.